¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Venid, venid, mirad lo que tengo aquí. Nos hemos venido hasta la magnífica isla de Mallorca. Aquí tengo las llaves en la manita del Citroën C5 Aircross, año modelo 2026, la nueva versión que ya por fin le estamos hincando el diente en carretera, haciendo rutas por aquí, por la isla, con tiempo, que es lo que siempre pedimos para poder conocer bien los coches, y eso es lo que te voy a explicar. Te voy a contar rápidamente las 4 características que tiene este SUV de Citroën. El C5 Aircross es un coche muy importante por la categoría en la que juega. Estamos hablando de 4,65 metros de longitud, se ha hecho más grande, es más tecnológico, tiene bastante más equipamiento. Y una de las cosas que llama la atención del coche es cómo Citroën se lo ha intentado currar para diferenciarlo del resto de modelos que hay dentro del grupo Stellantis y de la competencia. Hay mucho trabajo de diseño, tanto en el interior como en el exterior. Se han esforzado mucho, más de lo habitual, para hacer que el vehículo se sienta como algo diferente, con todas las características típicas que tienen los vehículos de Citroën. Bueno, como te decía, 4,65 de longitud, 1,9 metros de ancho, que no está nada mal ya. Llantas de tamaño de hasta 20 pulgadas, que son las que lleva la versión que estoy conduciendo, con unos Michelin Primacy, que son unas buenas ruedas a priori, y 3 tipos de sistemas de propulsión. Un sistema híbrido, microhíbrido, el conocido ya del grupo, con el motor 1.2 que llega hasta los 145 caballos, ese va a ser el que más se venda, y luego una versión híbrida enchufable. Hoy vamos a poder conducir la versión híbrida enchufable y la eléctrica. Hacia el final del vídeo vamos a contar un poco las diferencias entre la versión eléctrica y la híbrida enchufable. Yo he elegido la híbrida enchufable, que es esta que estoy conduciendo ahora mismo. 145 caballos el microhíbrido, la híbrida enchufable es muy interesante porque se va a los 195 caballos de potencia, de los cuales 150 los aporta un motor de combustión interna 1.6, o sea, un motor entre comillas de verdad, en el sentido de que es un motor 1.6 con turbo, 150 caballos, y luego además un motor eléctrico de 125 caballos que combinados dan 195 caballos de potencia, unidos, ese motor eléctrico en este caso, a una batería de 21 kWh brutos, que hacen que la autonomía eléctrica por poco no llegue a los 90 km en el ciclo homologado estándar. Bueno, ya que he llegado hasta aquí, ya ves que una de las características de diseño más llamativas de este coche precisamente son los pilotos traseros, que sobresalen hacia afuera. Se supone que esto tiene un trabajo aerodinámico y que en lugar de estorbar lo que hace es ayudar al coche, pero precisamente una de las características llamativas de este vehículo a la hora de diferenciarlo del resto de la competencia es precisamente estos pilotos traseros tan y tan llamativos. Bueno, en la trasera precisamente también tenemos 2 características más. La tercera versión de este coche es la versión eléctrica, que viene con baterías muy grandes. Este SUV tiene una versión de gran autonomía de 73 kilómetros y luego una de alta autonomía que lleva una batería de nada menos que 97 kWh brutos de capacidad, que hacen que el coche tenga una de las autonomías en conducción eléctrica de referencia del mercado. Esa todavía no ha llegado, vamos a conducir la de 73 kWh y vamos a ver qué tal. Y a nivel de maletero, ¿qué tal va el coche? Bueno, pues no va mal, aunque no tiene un maletero de récord. Tienes que tener en cuenta otro dato muy importante, y es que para sus 4,65 metros, los 2.784 que tiene de batalla, 2.784 milímetros de distancia entre ejes, de distancia entre ruedas, es una batalla bastante grande para el tamaño del vehículo. Estamos hablando que coches de 4,8 metros a veces no llegan a 2,8 metros de batalla, y este casi lo roza. Así que tiene que tener buen espacio en teoría para las piernas en las plazas traseras, algo que vamos a ver a continuación. ¿Y qué pasa con el maletero? Bueno, pues el maletero empieza por las versiones con menos capacidad, que son las que tienen la batería, el híbrido enchufable, y la versión híbrida ligera con 460 litros hasta la bandeja, con la característica además de que podemos cambiar la altura del maletero y tenemos debajo, lo voy a sacar para que lo veas, un hueco bastante grande en el que podemos meter objetos hasta 75 litros si dejamos la tapa del maletero en la parte superior, cosa que voy a intentar hacer ahora mismo con tu permiso. Y como puedes ver, un maletero que, aunque no tiene una capacidad de récord, sí que tiene una capacidad de cubicaje grande, en el sentido de que no tenemos ningún tipo de resalte ni abultamiento que nos fastidie la introducción de objetos. Igualmente ninguna batería, ni la 12 voltios, se ve por debajo una vez que abrimos la tapa. Y fíjate aquí qué espacio que tenemos, que podemos meter perfectamente. Vamos a probarlo, porque a ojo se ve bastante bien, pero evidentemente tú no tienes por qué verlo. Vamos a quitar aquí de donde estaba el kit antipinchazos, voy a meter una mochila debajo y, como puedes ver, perfectamente y sin ningún problema la tapa del maletero entra con una mochila normal dentro.
ahí la tienes, una mochila de tamaño de subir a un avión sin ningún tipo de problema. Aquí cabrían 3 o 4 mochilas de este tipo. Así que ni tan mal, siempre tenemos la posibilidad, lógicamente, de quitar esta tapa, que por cierto está articulada, y que eso está muy bien, no es una tapa de una única pieza, sino que está articulada para que haya una parte que siempre se queda aquí, y tenemos además la posibilidad interesante igualmente de poder abatir los asientos en proporción 40-20-40, en lugar de 2/3, lo habitual 60-40, está empezando a ser más habitual tener un asiento central que podemos tirar para abajo. De esa manera seguimos teniendo 2 plazas a los lados y en el centro podemos colocar un objeto largo, como por ejemplo unos esquís o cualquier otro objeto alargado. Antes de seguir con esto, una cosita nada más. ¿Me ayudas a llegar al 1.000.000 de suscriptores? Estamos muy cerca y me he marcado el objetivo de conseguirlo, si es posible, antes de que termine el año 25. Suscríbete si no lo has hecho ya. Es gratis, es muy sencillo, no cuesta nada y nos ayudas un montón. Fíjate, aunque parezca mentira, la mayor parte de las personas que ven los vídeos todavía no están suscritas al canal. Suscríbete y vamos a llegar al 1.000.000 en esta comunidad cuanto antes. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, afortunadamente este C5 Aircross 2026 tiene un sistema de detección del conductor-conductora a distancia y puedes abrirlo sin tocar el mando a distancia. ¿Y qué tenemos en el interior? Como te decía, ¿en qué se traduce todo ese trabajo, esfuerzo de Citroën del que te estoy hablando todo el rato? Bueno, pues hay cosas que ya están en los coches de Citroën por sí, y en este llegamos a un nivel superior, y otras que son completamente nuevas. Vamos a empezar a fijarnos, por ejemplo, en los asientos y este sistema típico que tiene de mullir los asientos Citroën con una parte central, como puedes ver, microperforada. Aquí tenemos ventilación y calefacción, y son unos asientos que se supone que tienen más capas de espuma progresivas para hacerlos cómodos. Ya ves que son blanditos, pero luego tienen la característica igualmente de que tienen unas orejas que no son tan blandas y que recogen muy bien el cuerpo. A mí me ha llamado la atención, me pensaba que me iba a encontrar con unos asientos más fofos, pero luego su forma de recoger el cuerpo en las curvas es apropiado. Ya ves que tiene un resalte bastante grande, que no es tan habitual en coches de este tipo, y a mí me ha sido y me es bastante agradable. Fíjate lo amplia que es la parte inferior donde se recoge la parte superior del tronco. En definitiva, unos asientos que se supone que están muy trabajados ergonómicamente y que en esta versión tienen una mezcla afortunada pues de materiales sintéticos, más tirando a tela y más tirando a piel. Los asientos típicos, como digo, con distintas capas de foam que tienen todos los coches de Citroën, subidos de nivel en este C5 Aircross. Voy a activar el coche, pulsamos el freno, tenemos siempre cambio automático de doble embrague con 7 relaciones, y una vez que hemos encendido el coche, pues lo que más llama la atención evidentemente es el diseño del salpicadero, en el que, si os parece, voy a cerrar la puerta. Fijaos que el tirador de la puerta es flotante, podemos meter aquí la mano, tenemos un montón de espacio para abrir y cerrar el coche. Esto, además de ser bonito de diseño, es práctico, es muy fácil abrir y cerrar este coche tirando de aquí, de este grupo, donde tenemos además todos los controles de los espejos retrovisores y de las ventanillas, además del control de los niños y el cierre centralizado. Está bien tenerlo aquí todo centralizado. Bueno, lo voy a cerrar. Una cosa que me llama la atención bastante es el diseño del volante. Es un diseño muy extraño, es un volante como alargado, ¿no? Porque está achatado por abajo, pero luego en la parte superior, en lugar de hacer una circunferencia, hace más bien un óvalo. Es una cosa de diseño que no aporta más bien nada. Los botones, como puedes ver, son botones realmente, aunque no sobresalen, pero sí que son botones, no son capacitivos, tenemos que pulsar, con lo cual el problema de los botones táctiles aquí en el volante, que tan criticado ha sido y que incluso pues ha habido gente que ha denunciado a marcas como a Volkswagen en Estados Unidos de América, en este coche no lo tenemos. Todo bastante facilito. Por cierto, levas en el volante detrás para poder manejar el cambio si queremos conducir el coche y cambiar la relación o cambiar de modo. Una camarita que nos mira. Y luego lo otro que llama mucho la atención, aparte de esta combinación de materiales, fíjate lo que han hecho aquí, han sido muy cucos en Citroën, han colocado toda esta gran plancha con un tejido que además está muy blandito, como puedes ver, está mullido, lo cual le da una sensación, oye, de calidez y de comodidad muy grande. Y luego los plásticos que hay en la parte superior han hecho lo contrario, los han dejado con plásticos duros, con plásticos más económicos. Y la verdad es que a nivel visual y a nivel de contraste funciona muy bien esta mezcla, en la que se han utilizado materiales más baratos arriba y más caros debajo. En general es un coche que, bajo mi punto de vista, está hecho con materiales sencillos, pero de una manera bastante vistosa y con un resultado bastante pintón.
Como tiene resultado pintón, precisamente esta pantalla, como puedes ver, que está aquí flotando igualmente, hay muchas cosas en el coche, Aircross, ¿no? Aire, pues está todo en el aire. Ellos le llaman pantalla en cascada. Es una pantalla que tiene 13 pulgadas, pero que está puesta en vertical, que es una solución no tan habitual en el mercado y que utilizan, por ejemplo, también los coches de Ford. Y en general, el funcionamiento y la calidad de la pantalla, de la instrumentación y la pantalla del sistema multimedia y de los controles del vehículo es muy buena. Tiene muy buena calidad visual, muy buen contraste, en fin, míralo tú mismo. Y a mí verdaderamente me convence por funcionamiento, como puedes ver, no es que sea la cosa más fluida y veloz del mundo, pero suficientemente veloz y fluida para que no eches en falta aquí nada más, con un clúster de distintas aplicaciones que cada vez funciona mejor afortunadamente y cada vez es más rápido a la hora de acceder a él. Y bueno, pues un resultado bastante bueno. Eso sí, tenemos una ristra de botones igualmente aquí abajo que nos permiten tener accesos rápidos al climatizador. Aquí los tienes. Podemos acceder a las velocidades del ventilador, pero no tocar el ventilador directamente con los botones físicos, y en definitiva tenemos un mix con los típicos accesos rápidos, además de una ruedecita para poner la música dentro del coche, que nos lleva a otra de las filigranas que ha puesto Citroën, que son precisamente estos dos tweeters, estos dos altavoces de agudos a los lados, con una forma hacia el interior, que es una cosa muy rara. El coche, en lugar de terminar de manera horizontal, termina replegándose hacia adentro 90 grados, de una forma muy llamativa. Como puedes ver, el equipo de sonido suena bastante bien, al menos en esta versión de alto de gama. Y bueno, pues es un efecto de diseño que no tiene mayor importancia, ¿no? Más allá de eso, de que llama la atención y que probablemente tenga alguna explicación técnica en lo que se refiere al sonido de los agudos. Igualmente, este diseño de pantalla, que como puedes ver se apoya sobre el salpicadero para acabar en la parte de la consola central, nos lleva a todo este clúster en el que tenemos por detrás las conexiones USB, USB normal, USB-C. Tenemos un cajón bastante grande para dejar los botes aquí detrás. Aquí tengo yo uno cortesía de Citroën, relleno de agua para que lo veas. Y luego tenemos los mandos del cambio, que son los típicos aquí sí de Stellantis y de los modos de conducción, y un cargador de inducción igualmente para el teléfono móvil, que funciona con ventilador, lo cual es una garantía para que no tengamos problemas en el futuro con el tema del recalentamiento. Bueno, igualmente nos han tenido a bien dejar aquí un receptáculo que sirve como cortesía para dejar las llaves del coche, tener donde dejarlas, e igualmente dos cajoncitos. Está retroiluminado el cajón y además está refrigerado el cajoncito que tenemos en el interior, y por aquí, fíjate que entra mi mano, sale aire de la climatización y bueno, pues algo va a refrescar lo que metamos aquí dentro, lo cual es una muy buena noticia. Y esto así, de una manera sintética pero completa, es lo que nos ofrece el interior de este coche, y el interior especialmente en lo que se refiere a las plazas delanteras. Tenemos un head-up display igualmente gigantesco que sobresale por el tamaño de la información y por la buena calidad que tiene. Es un head-up display que está claramente por delante de la media de lo que hay en su categoría. Y si te vas a comprar este coche, yo recomiendo que lo encargues, porque la verdad es que es súper completo y te muestra las indicaciones del navegador con muchísima completitud. E igualmente podemos tener el navegador en la instrumentación, que como digo, está muy bien porque está encastrada aquí dentro, y tenemos la pantalla con mucho contraste y la información suficiente para poder utilizar el coche con facilidad. Igualmente el navegador ahí dentro, aquí Citroën se lo ha currado, la verdad, a nivel de pantallas, y no ha sido rácana como en otras ocasiones y en el pasado ha sido. Y bueno, podemos cambiar bastante los modos de información. No tenemos un medidor de consumo instantáneo, pero sí podemos conocer los consumos que vamos llevando durante el viaje, y una buena visión igualmente del navegador para que no se nos pierda nada. Así que si te parece, vamos a revisar rápidamente las plazas traseras y vamos a ver qué tal se vive ahí detrás. Como te decía al principio, por tamaño de maletero y por batalla, uno de los puntos fuertes de este coche tiene que ser, sin ningún género de dudas, los asientos traseros. Así que vamos abriendo cortinilla atrás, que nos entre un poco de luz, y vamos a ver qué tal se vive detrás del conductor. Bueno, pues vamos para adentro. Un suelo prácticamente plano, hay un escaloncito de nada, tiene 1,5 centímetros, 2 centímetros de altura. Este escaloncito de aquí no tiene ningún tipo de afectación a la hora de poder estirar las piernas en el lugar. Y hablando de estirarse, bueno, pues ya ves el ambiente con este techo doble de cristal. Está muy bien y muy bien conseguido, y lo que tenemos es bastante espacio para las piernas. Efectivamente, como puedes ver, mis rodillas quedan lejos del asiento delantero. Además han tenido a bien aquí hacer un pequeño rebaje, como puedes ver, que es justo donde llegan las rodillas, con una forma natural para poder colocar las piernas ahí.
una banqueta bastante generosa, igualmente, exactamente con el mismo tipo de tapizado y mullido que llevan los asientos delanteros, y un asiento central trasero que no está nada mal para llevar acompañantes aquí. Tenemos espacio para dejar unos envases e igualmente, si lo deseáramos, el teléfono móvil. Y además, con un sistema de cremalleras para poder colocar la sillita del bebé, que está bastante llamativo. Aquí dentro está la toma enganche para el Isofix. Bueno, igualmente los asientos delanteros se han diseñado para que una parte del pie pueda entrar debajo, no mucho, no podemos meter más allá de la parte inicial del empeine, los dedos y poco más, pero bueno, es un pequeño desahogo. Aquí puedes ver la dimensión de cuánto puedo meter el pie para poder estirar un poquito más las piernas. Y una posición trasera, por cierto, que va ligeramente elevada respecto a la posición de los asientos delanteros para que la persona que va aquí tenga igualmente una buena visibilidad hacia adelante. Este coche, con esta combinación de colores, con esta tapicería clara y con este pedazo de techo de cristal, se convierte en un coche muy luminoso en el interior, alegre, y es un sitio donde a mí me transmite buenas vibraciones estar dentro. Igual que hay otros coches que parecen una cueva, este es todo lo contrario. Probablemente, aparte de lo luminoso que es el coche por la combinación de tapicerías y por ese montón de tapicería de color gris que tenemos ahí delante, y el techo, el hecho de que estemos aquí en el mar con toda la luz rebotando del mar, pues tiene algo que ver también, ¿no? Como podéis ver, tenemos una salida de climatización igualmente en las plazas traseras. Esta versión, que es tope de gama, como te decía, ahora hablamos un poquito de las distintas versiones, tiene la posibilidad de controlar el climatizador e igualmente de poner ventilación o calefacción en los asientos traseros. Aquí se puede regular y, bueno, pues es una gozada poderlo utilizar directamente sin tener que pedir permiso a nadie. Y 2 tomas USB-C, además de una carga de 12 voltios para enchufar cualquier cosa que tenga un poquito de potencia. Igualmente un cajoncito donde dejar objetos. Tenemos un botón aquí interesante que nos sirve efectivamente para reclinar los asientos, pero que tiene una posición inicial que permite dejar el asiento un poco adelantado y de esa manera liberar un poco de espacio para el maletero. Ya si queremos directamente reclinar el asiento, pues tiramos del botón superior y lo bajamos completamente abajo. Bueno, es una manera interesante de poder ganar algo de espacio para el maletero en caso de que sea necesario. Por poquito, no se queda en los 90 kilómetros la versión híbrida enchufable. Bueno, pues es una cosa intermedia, no está entre esa categoría de vehículos que pasan ya de los 100 kilómetros homologados, no se queda muy lejos. Y realmente en un uso normal yo creo que vais a estar en el entorno de los 70-75 kilómetros, según hemos podido comprobar haciendo carretera. El coche tiene 3 modos de conducción y es interesante cómo está organizado todo. Bueno, primero de todo, recapitulando, recuerda, un motor 1.6 turbo de gasolina. Esto está bastante por encima, bastante mejor que lo que tienen los vehículos chinos, salvo los del grupo Chery con el 1.5 turbo, 1.6 turbo de 140 caballos, que funciona muy bien igualmente. Y luego está el del grupo Volkswagen de 150 caballos, que es excelente, y este está ahí en ese nivel. Todo esto lo digo porque cuando se nos acaba la batería, aquellos que tengan el temor a que el coche se convierta en desagradable o que cuando llega un repecho se muera o empiece a haber mucho más ruido, cosa que puede ser un problema de percepción teniendo en cuenta que partimos de una conducción puramente eléctrica, pues con este coche no van a tener ese problema. 3 modos de conducción, como digo, uno Sport, uno híbrido y uno eléctrico, que me parece muy apropiado porque qué rollo es ese de Comfort, Snow, si no tenemos prácticamente nada que variar para mejorar la conducción, ni una suspensión variable, etc. 3 modos de conducción, uno que da la máxima aceleración y en el que el motor de combustión siempre está apoyando al eléctrico, que es el Sport. Uno híbrido en el que el coche decide qué es lo mejor en función de la carga de la batería y la carga que tengamos en el acelerador, y uno eléctrico que efectivamente fuerza al coche a ir en modo eléctrico. Y cuando digo fuerza, lo fuerza hasta el final. Estamos probando muchos coches híbridos enchufables y range extender ahora que al 30%, 25% de la batería comienzan a encender el motor de combustión para intentar que la batería no se muera, no se apague.
¿Qué ha hecho aquí Citroën? Pues muy sencillo, como tenemos un motor de combustión bien, de verdad, con una caja de cambios de doble embrague, es decir, como cuando se acaba la batería, tenemos un coche de 150 caballos híbrido, con una gran batería y plenamente utilizable con esa caja de cambios, incluso con levas en el volante, pues lo que han hecho es forzar a que directamente la batería se gaste si tú pones el coche en modo eléctrico. Y cuando digo se gaste es tal cual, o sea, llegamos al 0% casi de batería, nos quedamos en un 2% más o menos cuando la autonomía de batería ya marca 0. Y de esa manera puedes gastar todos los kilómetros de batería que tienes, sabiendo además que luego el coche pues se convierte en un híbrido, como te digo, y que no vas a tener mermas o pérdidas de potencia muy grandes teniendo el motor de combustión interna que llevamos aquí. Y esa es una de las grandes diferencias que marca en este coche respecto a otros vehículos de este tipo, que realmente sí que tenemos un funcionamiento convencional una vez que la parte eléctrica, el ciclo eléctrico del vehículo se ha agotado. Eso no quita que la batería siga cargando un poquito cuando estamos conduciendo ya en modo de combustión y que pueda llegar a cargar un poco la batería, pero eso es ya, como digo, para hacerlo funcionar en modo híbrido. Y bueno, el tacto del coche, yo ahora ya he agotado la batería, me he puesto a grabar el vídeo ya con la batería agotada para que escucharas o dejaras de escuchar, porque se oye bastante poco el motor de combustión. ¿Y cómo es la conducción en modo eléctrico? Pues muy fina y muy suave. Una característica que me ha quedado clara de este coche y que es una ventaja como coche SUV es el hecho de que al ir más elevados el ruido de rodadura es claramente inferior que los vehículos últimos que he venido probando, que estaban claramente más bajos. Por contra, el ruido aerodinámico puede llegar a ser un poco más alto por la superficie frontal y por unos retrovisores algo más grandes también, con lo cual una cosa y la otra se compensan. Al final, este C5 Aircross es un coche silencioso, salvo por el ruido del aire, silencioso de rodadura, que está muy bien en ese aspecto, y el sonido del viento a partir de 120, más o menos 115, se deja notar en el interior como en otros muchos SUV y ahí no destaca principalmente, pero en general es un coche confortable por el tema acústico. Y luego está la confortabilidad por el tema de la suspensión del coche, que probablemente es la gran característica extra que tiene este C5 Aircross, como llevan todos los vehículos de la marca. Y es el rollo de llevar esa suspensión tan suave típica de los Citroën, con esos amortiguadores que sacaron ya hace unos años y que ahora tiene toda la gama, incluso los coches más pequeñitos como el C3, que no son esos amortiguadores de doble tope hidráulico, que en este caso amortiguan este C5 y que eso acaba teniendo un tacto muy particular y muy peculiar en los coches de Citroën. Lo que buscan un poco es imitar la suspensión hidroneumática de toda la vida y lo consiguen, ojo, lo consiguen sin tener que meter complejidades tecnológicas a nivel de circuitos extra en la suspensión, que ya sabemos cómo acababa todo siempre dando la lata, dando problemas. Bueno, es una suspensión que será de la delicia de los fans de Citroën, es una suspensión muy blanda para lo que uno estila y eso hace que el coche esté muy aislado de los baches, especialmente los baches bruscos, es donde se nota la gran diferencia, es donde está la gran ganancia de este tipo de amortiguadores. La verdad es que circulando despacito, para las personas que circulen suave, despacio y con cuidado, puede ser muy reconfortante conducir de esa manera con estos amortiguadores y dan un resultado muy bueno. Es el efecto alfombra voladora en el que el coche siempre está amortiguando, que es lo que pasa bajo nuestros pies. Por contra, hay un aspecto que te gustará o no te gustará, no es muy acusado, pero se nota cierto cabeceo en las aceleraciones y en las frenadas. Cabeceo hacia arriba en las aceleraciones, cabeceo hacia abajo en las frenadas, algo que cuesta mucho de encontrar hoy en día en coches y que es una característica de este tipo de suspensión de Citroën, que está hecho de una manera completamente premeditada. Y luego, lo que tiene esto al final igualmente, y que es muy importante de explicar, es que por el hecho de que el coche balancee y sea más fofo, más blando de suspensión de la media, no significa que sea un coche menos estable ni que aguante menos en curva, significa simplemente que puede balancear más. Pero ya tenemos la suficiente experiencia y el suficiente conocimiento de estos coches como para saber que no solamente no van mal en curva, sino que además son coches muy estables y muy seguros. Y cuando digo estable es como el coche aguanta y mantiene la trayectoria en curva con apoyos fuertes, aunque la carrocería esté inclinada, el coche no hace ningún tipo de reacción negativa y ni siquiera tampoco tenemos una pérdida de agilidad más allá de que el coche no sea ágil. Eso sí, por contra, esta es una característica que no transmite una confianza especial a aquellas personas pues, que gusten de una conducción más sujetada de la carrocería. El que se busque este coche ya sabe lo que hay. Y en segundo lugar, igualmente,
pues ni el tacto de la dirección ni el tacto de los frenos son de un automóvil, digamos, de corte deportivo. Aquí hay que hacer la precisión, valga la redundancia con la palabra, de que no son imprecisos. El freno sí que me parece que tiene un tacto un poquillo fofo, pero la progresividad es correcta, ¿eh? Quizá le falta un poquito de mordiente en la parte inicial cuando pisamos el pedal. Por lo demás, a partir de ese 10-15% que has pisado, donde hay esponjosidad, el resto del recorrido del pedal está bien. Y luego la dirección, igualmente es una dirección poco comunicativa, es una dirección pues muy eléctrica, con mucha asistencia eléctrica, pero que te permite tener cierta precisión, como te estoy demostrando mientras estoy conduciendo el coche, de una manera bastante ágil, sin ningún tipo de esfuerzo. Y es que el coche lo permite y la dirección también. Además, es una dirección en la que se nota bastante cómo varía la asistencia eléctrica en función de la velocidad. Y una vez que vamos a alto ritmo, la dirección se endurece bastante, cosa que se agradece pues para tener ese extra, ese plus de tacto y de precisión a la hora de conducir a alta velocidad, que no viene nada mal en este coche y en cualquier otro. Bueno, aquí estoy tomando ahora unas curvas bastante cerradas y supongo que apreciarás un poco cómo mi cuerpo precisamente se balancea un poco más de lo normal, precisamente porque el coche balancea. Aquí es donde precisamente estos asientos que lleva pues vienen muy bien, aunque esta conducción que estoy haciendo yo desde luego no es la conducción que normalmente va a hacer el usuario medio de un C5 Aircross 2026. Así que, querido amigo, hemos hecho un repaso muy exhaustivo a cómo va este coche y cómo es, y si te parece vamos a hacer un salto en el tiempo y miramos y medimos un poquito las diferencias entre uno y otro y vamos a ver cómo le sienta ese aumento de peso, la propulsión eléctrica y qué tal va de consumos por ahí en versión puramente eléctrica. Venga, vamos allá. Como te comentaba, dos versiones eléctricas, 73 kWh y 210 caballos, esta que estoy conduciendo yo. Próximamente, en semanas nos dijeron anoche en la rueda de prensa, versión de 230 caballos y 97 kWh de autonomía, lo que lo acercan a los 700 kilómetros homologados de autonomía a este coche, que me ha recibido con más de 530 kilómetros para menos de un 90% de batería. Bueno, es un buen inicio, ¿no? Es un buen comienzo. Ahora que ya le he dado un poquito de zapatilla al coche, estoy en un 80% y unos 460 kilómetros de autonomía, más o menos, que no está mal. No está mal en este salón rodante, que por cierto te lo comenté en el vídeo de presentación estático del coche, que el diseño de toda la parte frontal del salpicadero se supone que está inspirado en un sofá, y por eso de esas orejas a los lados con los altavoces, que por cierto, hablado con mi compañero, reafirmamos que se escucha bastante bien el equipo de sonido del C5 Aircross, que no es una cosa que se cuide tanto en un vehículo de estas características, que bueno, pues a veces hay marcas que cuidan más el equipo de audio, otras menos. En este caso está muy bien. Y es interesante igualmente que veas cuál es el contraste, la diferencia entre uno y otro. En este caso ya ves, la tela tiene un color oscuro para que puedas apreciar la diferencia de luminosidad, la diferencia de diseño. Este discretito, a mí la verdad es que también me parece que está muy bien. ¿Y hay diferencias entre uno y otro? Pues sí que hay diferencias, aparte de que aquí no hay motor de combustión interna. Una cosa que me ha llamado bastante la atención cuando he empezado a conducir el coche, lo he notado claramente, es el punto diferencial más importante que hay entre uno y otro. Porque recuerda que de lo que se refiere al espacio interior, estamos hablando del mismo espacio, y se supone que Citroën igualmente ha conseguido el mismo maletero en versión térmica, híbrida enchufable, híbrida ligera o eléctrica, que es la que llevo ahora, 650 litros redondos, que entiendo que son hasta el techo. Bueno, la cuestión es que este tiene una suspensión distinta. Tenemos, por un lado, que los amortiguadores de tope hidráulico son de doble tope hidráulico en el eje trasero también. La versión híbrida enchufable lleva doble tope hidráulico delante y detrás simple, un solo tope hidráulico. Y luego la otra diferencia importantísima es que este lleva una suspensión trasera multibrazo y el otro no. Y bueno, pues eso lo cambia todo bastante, ¿no? ¿Y en qué se nota eso? La verdad es que ayer el híbrido enchufable me pareció un coche muy orientado al confort y que verdaderamente era notable la cantidad de confort que tiene. ¿Y qué es lo que notamos inmediatamente en el eléctrico? Pues que va algo más sujeto. Aquí el cabeceo y el balanceo es muy poquito y ya ha cambiado claramente, es prácticamente imperceptible. Y además es un coche que balancea algo menos y por ende ese tarado de la suspensión un poquito más duro lo que hace es que este coche efectivamente sea un poco más duro que el otro C5. Y claro, dirás, ¿un poco más duro cuánto? ¿Es un coche distinto a lo que tú te esperas de un Citroën? No.
sigue siendo un Citroën, es decir, sigue siendo un coche confortable, y lo que es ahora es un coche en el que las sacudidas en el suelo se notan un poquito más. Digamos que no está tan aislado, no tiene ese efecto tan grande de alfombra voladora que tiene el otro cuando pasas por baches. El efecto alfombra voladora sigue estando aquí. Ahora mismo que estamos circulando por una vía de servicio paralelos a una autovía a 90 km por hora, el coche tiene ese rollo de flotación, de que te va, por decirlo de alguna manera, levitando sobre la carretera, que tiene también el anterior. Pero ese es el punto más importante. ¿Y esto por qué? Bueno, pues está muy claro por qué. El por qué es sencillamente el gran aumento de peso que hay en la versión eléctrica, y especialmente en la versión que tiene casi 100 kWh de batería, ¿no? Que ahí ya nos vamos a un coche claramente por encima de las 2 toneladas de peso. Entonces, para poder contener bien los movimientos de la carrocería y toda la dinámica del coche, pues se ha optado por un tipo de suspensión distinta y por unos amortiguadores un pelín más duros, que no son exageradamente más duros, pero que marcan la diferencia entre uno y otro. Además de estos cambios en la suspensión, quizá lo que menos me ha gustado de la versión eléctrica respecto a la híbrida enchufable es el tema del tacto de la dirección. No hay unas diferencias muy grandes, pero sí que noto en este que el endurecimiento, según va aumentando la velocidad, es un tanto artificial, y a veces como que es un poco brusco el salto de un tacto de dirección más liviano a uno más pesado, que sucede pues eso entre los 80 y los 90 km por hora aproximadamente. Es un tacto muy artificial, y aunque, como te decía, el coche se conduce con muy buena precisión, pues no deja de ser un punto a mejorar, o un punto criticable en esta unidad puramente eléctrica. Bueno, no voy a tener tiempo, no tengo la posibilidad de hacer una prueba de larga duración, de autonomía del coche, pero la verdad es que con 73 y 97 kWh de batería, pues vamos bien cubiertos, y son perfectamente factibles los entre 300 y 400 kilómetros en un viaje en un coche como este. Yo, ahora que he estado haciendo aceleraciones potentes, frecuentes, he subido el consumo hasta los 23 kWh. En una conducción estándar, en una conducción normal que voy a hacer ahora lo volvemos a revisar, pero yo calculo que el coche, pues eso, a 110, 120 km por hora por autovía, va a estar alrededor de los 20 kWh, quizá un poquito menos, en función de la climatología, con lo cual tus 300 y pico kilómetros los tienes. Por carretera nacional puedes llegar perfectamente a los 400 si no te pisa especialmente el pie. Y bueno, pues el coche tiene 3 modos de conducción. En este caso tenemos un modo de conducción deportivo, tenemos un modo de conducción estándar y tenemos un modo de conducción eco. El modo eco es el que da menos potencia, reduce potencia en el coche, pero no tiene ningún tipo de limitación a la hora de aumentar o reducir la velocidad. Y lo que tenemos también son levas en el volante, se mantienen, cosa que es una gran noticia, con 3 niveles distintos de retención a la hora de frenar, para que podamos modular, para que podamos pues sentir la frenada del coche sin tocar el freno, en función de la conducción que estemos haciendo. Yo personalmente siempre soy partidario de quitar al máximo la retención del coche y que la regeneración se haga con el pedal del freno, porque tenemos más control. Pero si estás conduciendo por ciudad, en un atasco, etcétera, pues puede ser muy confortable. En definitiva, aquí cada maestrillo tiene su librillo y cada uno a su gusto que lo haga. Pero lo interesante además es que podemos aumentarla y reducirla con las levas del volante, y no nos tenemos que estar peleando con menús como ocurre cada vez en más coches, lo cual es bastante frustrante para estar concentrado en la conducción y poder todo aquello vinculado a la conducción manejarlo de una manera bastante sencilla. Espero tus comentarios, querido amigo, querida amiga. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. ¿Te has suscrito ya? Que me gustaría llegar al 1.000.000 de suscriptores, me hace mucha ilu. Venga, anímate. Hasta el siguiente.